Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy. Amigos míos, ayer 12 de octubre recordábamos el encuentro de dos mundos. Cuando yo era un niño se llamaba el Día de la Raza. Ahora es una cosa más dramática, el Día de la Resistencia Indígena. Por cierto que los indígenas tienen resistiendo 20 años este mal gobierno. Ya les voy a hablar un poco de eso. La única obra que se pudo inaugurar el día de ayer a favor de los indígenas fue cambiarle el nombre a una autopista que construyó una parte Marcos Pérez Jiménez y la otra parte La Democracia. Una autopista a la cual este gobierno no le debe ni un granito de asfalto. No es una obra de la Revolución Socialista. No hay obra de la Revolución Socialista. Le cambiaron el nombre. Se llamaba Autopista Francisco Fajardo. Una contradicción absoluta. La ignorancia da para todo. Francisco Fajardo era un mestizo, margariteño, hijo de un español llamado Francisco Fajardo y de una mujer indígena llamada Isabel. Era mestizo como yo, como usted, como todos nosotros. Le quitaron el nombre del mestizo a la autopista para ponerle el nombre de un originario llamado Guacaipuro. Pero yo recuerdo, yo voy hacia atrás. 20 años atrás estaba sentado este servidor en el teatro del Banco de Maracaibo. Allá estaba el flamante Hugo Rafael Chávez Frías, ofreciéndole al Zulia, vean ustedes lo que le ofreció, el puente sobre el río, sobre el lago de Maracaibo, el segundo puente. Ese puente se llama Nigale, Cacique Nigale. Le quedó el nombre y los 2.000 millones de dólares que se perdieron. Ofreció a Hugo Chávez un dique carretero sobre el río Limón en esa época. No se hizo nunca el dique, ni se le puso el nombre de ningún cacique indígena. Ofreció un tren gabarrero que trajese productos y carbón desde el norte de Santander a través del lago de Maracaibo hasta el puerto de aguas profundas que se iba a construir en el estado Zulia. ¿Dónde está la Machiques Colón que debieron haber construido? ¿Qué nombre le ponemos, Indiomara, a la Machiques Colón? ¿Qué nombre le ponemos a la fundación que ha permitido que se gradúen masivamente los hijos de los indígenas en las universidades venezolanas? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre de qué cacique? Es insólito, es una burla, y me disculpan ustedes, mis queridos amigos, no solamente a los indígenas, porque en este país todos somos indígenas, todos somos blancos y todos somos negros, porque somos mestizos como Francisco Fajardo. Esa burla gigantesca a unas etnias, los pemones que están en el estado Bolívar han tenido que atravesar por Santa Elena de Guairén a refugiarse en Brasil, en Manaos, porque en Santa Elena de Guairén y en la zona de San Rafael de Yuruani, en esos pueblos tan hermosos, lo que hay es hambre y peste. En la Guajira venezolana, hace unos días les dieron una pela con la Guardia Nacional a los guajiros de Paraguaypoa, que se alzaron pidiendo agua, gas, electricidad, y les dieron como respuesta gas lacrimógeno y perdigones. Ese es el resultado de una gestión que nada le deben, quien nada le deben los indígenas venezolanos, pero a quien tampoco nada le deben los venezolanos todos. Pero da risa que la única obra que ayer le presentaron a los venezolanos fue cambiarle el nombre a una autopista que construyó La Democracia. Eso da hasta pena. Eso da hasta vergüenza, porque yo inauguro una obra hecha por mí y le pongo el nombre que yo quiera a la obra que hice yo. Pero llamar Guacaipuro
a la autopista del Este, le quita el hambre a los guajiros del barrio Chino Julio o del barrio Etnia Guayú, llamar Huacaipuro a la autopista Francisco Fajardo, le quita el hambre a los cariñas que están ahí en esa orilla profunda, en el estado Anzoátegui, a orilla de un río, un pueblo palúdico que viven unos bohíos allí sin atención de ninguna naturaleza. Le quita eso el hambre al pueblo Añú, que está allí en la laguna de Sinamaica, que ya no es laguna, que de eso solo queda el nombre de Sinamaica, porque se ha secado, porque se ha perdido todo un espacio geográfico turístico hermosísimo que tenía este estado Zulia, ahí está convertida en un fangal. Le quita el hambre eso a los indígenas Yanomami, en el nombre de Dios. Hay una frase bastante coloquial, pero que le cae al dedo a esto de ayer: buche y pluma, como las gallinas flacas. Cuando uno compraba hace años una gallina y la gallina venía muy delgada, muy flaca, se decía eso es puro buche y pluma. Bueno, eso fue puro buche y pluma, puro discurso vacío, en tanto y en cuanto nuestras poblaciones indígenas siguen viviendo la tragedia a la cual se le sumaron todos los venezolanos. Yo debo reconocer que los indígenas nunca han sido atendidos adecuadamente en lo que yo creo que es la atención adecuada, no la de Noelí Pocaterra, que es tenerlos allá en su pobreza, viviendo en las mismas condiciones a las cuales vivían hace 3000 años. No, yo creo que el único modo de reivindicar a esos pueblos es incorporarlos al progreso, incorporarlos a la educación, incorporarlos al trabajo, incorporarlos al estudio, que los guajiros tengan derecho a ser premios Nobel de literatura y no seres humanos abandonados a su suerte en sus territorios, o los Yanomami, o los Pemones, o los Cariña, cualquiera de las etnias de este país. Pero así como está abandonado el indígena, está abandonado el mestizo, está abandonado el blanco, está abandonado el pardo, está abandonado el negro, están abandonados todos los venezolanos. Me dio, de verdad, yo no sabía si reír o llorar, pero yo creo que tiene que ver con ignorancia, porque Francisco Fajardo era hijo de una india, de una cacica llamada Isabel. O sea, ni siquiera para hablar de historia, ni siquiera tratándose de la historia, de una breve lectura de la historia, ni siquiera para eso convencen a los venezolanos. Mucho menos los van a convencer de que cambiándole el nombre a una autopista le mata el hambre a la gente que está en los barrios de Venezuela. Eso no mata el hombre, no mata el hambre. Yo creo que más bien mata al hombre que está muriendo de hambre, que está viviendo en este momento la tragedia más terrible de ver a sus hijos devolverse hacia Colombia, atravesar Latinoamérica a pie, desde Apure, desde el Guárico, desde Barinas. Está la gente saliendo para San Cristóbal, para cruzar la frontera, para cruzar el río y devolverse a Colombia, a Ecuador, a Perú, a Chile, a la Argentina, a pie, en la mayor tragedia humana que ha tenido Latinoamérica en su historia. Póngale un nombre a eso. ¿Qué nombre le ponemos a la ruta del hambre que está marcando la vida de los venezolanos que salen de nuestro territorio en este momento? Vamos a ponerle la ruta para Maconi, porque si de nombre le pondremos, si tendríamos que ponerle un nombre a eso, usted más que yo sabe qué nombre tiene el hambre que viven los venezolanos. Usted sabe más que yo qué nombre debe ponérsele al programa que ha llevado la vida del venezolano a ser una verdadera tragedia. Eso no lo pueden cambiar con nombrecitos. Con cambios de nombres no resuelven el problema.
Venezuela sabe cómo se llama su verdadera tragedia. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.